José María Serralde, Chema, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿cómo estás, Lina? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Todo bien. Pues Buenos este días. tema que nos interesa a todos, la alfabetización, que además el viernes es el Día Mundial. Sí, oye, sí, es el tema de la alfabetización, que además, pues claro, es una campaña, bueno, es un conjunto de campañas, por supuesto, en el mundo para, claro, la enseñanza de la lectoescritura en la lengua que sea, por supuesto, pero, bueno, particular de nuestro interés, el español, ¿no? Claro. Y hablábamos del silabario, que muchos no lo conocemos, es una forma de enseñar que existe en Hispanoamérica, que existió, que muchos de nuestros abuelos antepasados lo aprendieron. Bueno, sí, y en que realidad. sigue actual. Sí, sigue actual y no. Es que eso es lo más interesante. ¿Qué es eso? Exacto, Perdón, primero, ¿qué es el Sí. silabario? No, un momento, o sea, yo voy a decir una cosa. O sea, yo recuerdo que mi primer contacto con la palabra fue en una canción de Cantinflas, en alguna película, que no logro recordar ahora exactamente cuál es. Debe ser, bueno, no estoy seguro cuál fue. Alguna canción arreglada por Esperón. Y bueno, hablaban del silabario, que los niños tienen que aprender con el silabario. Y bueno, mi abuelo, claro, también tenía referencias a este método. El silabario es una técnica, digamos, de enseñanza de lectoescritura que data del siglo XVII, pues, o sea, no es, no es en absoluto reciente. Y estaba, por ejemplo, destinada a esto, bueno, por supuesto, viene hubo un edicto, por ejemplo, digamos, un movimiento muy interesante en el que la Iglesia Católica era la única capaz de enseñar, pues, la lengua a través del silabario, y eran los únicos que podían editar silabarios durante el siglo XVII. Es más, fue XVII, XVIII y XIX, ¿no? Oye. Eso quiere decir que solo en España se podía, claro, los reyes establecieron esto, y ellos podían entonces permitir que otros escribieran Aprendieran silabario. ¿Qué es el silabario? Pues sencillamente es este ejercicio de separar por sílabas. Aprendes tú, ¿no? Visualmente y a través de la repetición bueno, primero repetir digamos, las sílabas ordenadas de una manera más o menos correlacional, y posteriormente en la historia se comienzan a editar con imágenes. Y eso es lo que crea el silabario contemporáneo. La relación de imágenes con las sílabas juntas que forman palabras, o sea, a veces solo los fonemas, y después las palabras que forman los morfemas. Y bueno, creo que la mejor manera de aprender es ahora, o sea, de entender cómo funcionaba el silabario, cómo funciona en la actualidad. Ahorita decimos por qué. Es un sitio que nos encontramos que se llama New Tongue, que está creado por justamente un didacta, y es sencillamente la transposición del silabario antiguo Claro. a ejercicios interactivos. Entonces, la verdad es que yo no había entendido el concepto de silabario plenamente hasta que empecé a jugar con esto. Se van a pasar un momento un poco traumático porque se van a dar cuenta que se van a equivocar inmediatamente, como aquí yo, mira. Entonces, O sea, ¿eso lo hiciste tú? eso lo hice yo, no lo vean, me equivoqué. Porque no entendía de qué se trataba. Claro, resulta que, y vas contra el reloj, claro, ¿no? Entonces empiezas a hacer la asociación justo de las sílabas que forman las palabras y que además están asociadas a una imagen. Con un significado, mira, no fui muy bueno, pero bueno, Ay, no cometiste tantos se van a Pero dar dice cuenta. que te relajes, que Sí, todavía exacto, te que dan me unos relaje. segunditos Muy rápido, para ¿no? volver. Bueno, lo hice muy rápido, pero porque ya después la entendí. La cuestión es que creo que es una manera muy interesante de entender qué era, o sea, esta forma de aprender de los abuelos. Mi abuelo todavía hablaba del silabario. Entonces, bueno, pues... ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, regresar a la historia y conocer de dónde viene todo eso? gran pregunta. Bueno, mira, esto está padrísimo, mira. Vemos en pantalla, o sea, respondiendo a tu pregunta un poquito, o sea, conectándonos con esto, estamos viendo justo en este vínculo, puedes descargar el silabario de Adrián Duflet, que es un didacta chileno que en los 40 editó este texto magnífico, que además tiene una introducción muy interesante. A propósito de tu pregunta, de lo que nos damos cuenta es que la perspectiva y la necesidad de que una sociedad supiera leer y escribir tenía una significación muy, bueno, la misma, pero una perspectiva distinta entre los didactas de los 40 y los 50. ¿Para qué nos sirve ver al pasado? Pues justamente porque comenzamos a entender que la importancia de la lectoescritura transforma su propósito, digamos, a través de los años. Entonces, perdón, sí, eso fue muy interesante. Pues. Si todavía se usara el silabario, como ¿en qué grado de primaria se recomendaría claro. Aprenderlo? Bueno, es curioso porque lo que estaba viendo justo a través de estas ediciones es que a veces comenzaban desde primer año de primaria, que hay que decir que no todas, digamos, no todas las tradiciones y no todos los niveles de escolaridad en todos los países son homólogos, es decir, sí. el primer año No es lo no es el mismo. primer año en todos lados.
Nosotros estamos un poquito influenciados por digamos, la tendencia del norte, entonces es distinto un poquito, pero eso quiere decir que en nuestro preescolar comenzaban a trabajar con el silabario y, insisto, este proceso, hay que decir, sigue siendo vigente en algunos lugares, ¿no? En 2012 se siguen editando silabarios, a la fecha se siguen imprimiendo silabarios. Y hay bueno, en Chile estaba justo en esta pesquisa, estaba averiguando que resulta que se sigue utilizando en muchos sistemas docentes. Entonces, esto me pareció muy, muy interesante. Ahora, ¿por qué viene al caso a propósito de la alfabetización? Bueno, pues justamente porque las metodologías y los espacios de enseñanza de la lengua, de la lectoescritura en general, pues han evolucionado y se transforman además regionalmente. Claro. Vale la pena visitar el sitio de INEA, ¿qué les parece? El INEA, muy por bien. supuesto, o sea, creo que eso era nuestro punto de llegada, claro, por supuesto. El INEA tiene programas muy virtuosos a veces, tiene muchísimos años trabajando con estas campañas de alfabetización en el país. Y hay que decir que, bueno, visitar el sitio del INEA te da también una clara cuenta de cuáles son las funciones de este organismo gubernamental. No solo se trata de incentivar las campañas de alfabetización, que por cierto, si te metes al sitio te vas a dar cuenta que tú te puedes volver voluntario. Es decir, tú de pronto, si un día quieres hacer clic en tu vida, sí, quizás tienes una gran vocación o sientes la vocación de la enseñanza de la lengua en comunidades, por ejemplo, puedes comenzar a revisar estos programas de voluntariado y lo puedes hacer tú misma, ¿no? Muy bien. Entonces, está padre. O sea, ¿El INEA es un programa específicamente para adultos? Educación para adultos. Educación para adultos exacto, que no entonces. saben leer, que no saben Así escribir, es. y esto entonces ahí les van a ayudar. Sí, exacto. Y además, por supuesto, hoy, si se fijan en el sitio, claro que hay recursos ya, digamos, digitales para poder aprender estas cosas. Así que En también, línea, en ¿no? línea, exactamente. No todo, o sea, no es que puedes llegar al sitio y aprendas, o sea, comiences tu formación, pero visiten el sitio justamente para eso, para entender cómo funciona el INEA y sus programas de, digamos, tanto de reclutamiento, de algún modo se puede decir, como sus programas de alcances de comunidades. Entonces, creo que, bueno, tener esta como, digamos, revisión crítica de la historia, de el propósito de la enseñanza, de la lectoescritura, desde el silabario hasta, es más, desde mucho antes del silabario, que por ahí van a encontrar en los sitios que hemos dado, hasta las campañas interesantes que ha puesto en marcha el INEA, pues bueno, claro, nos dan una muy buena idea de por qué es importante, uno, y bueno, también hasta dónde ha evolucionado el Claro que praxis, sí. ¿no? Entonces está divertido. Está Gracias, padre. Chema. Es una vuelta, hagan clic. Hay que hacer clic. Gracias. Claro Que que tengas sí. excelente semana. Y Muchas como bien gracias. decía...